del temor al Señor. El temor al Señor es un tema que vemos en los discipulados, pero hoy les vamos a traer una partecita de una lección del discipulado. Sí. Dice el Salmo 103, versículo 17, dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Así de relevante es el temor a Jehová. Vamos a leerlo otra vez. Dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y el 18 es algo más. Dice: sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Vamos a decirle al Señor: háblanos algo que tú sabes que necesitamos. Aleluya. Padre, te adoramos en esta hora. Bendito seas, Dios. Gracias, Espíritu de Dios, que estás aquí, Señor. Haz que esta palabra pueda ser aplicada por todos nosotros. Y aun cuando pareciera un tanto áspera, tú hazla como miel a nuestra vida, Señor, que sana, que restaura, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Aleluya. Pues queremos hablar de tres cosas aquí sobre el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿De qué nos sirve en nuestra vida el temor de Dios? ¿Y cómo podemos crecer en el temor de Dios? Así que si alguien quiere anotar, esos son los 3 puntos que vamos a desarrollar. En nuestra lección de discipulado vienen muchos otros puntos, pero solamente queremos enfocarnos en estas 3 cosas. No nos daría tiempo, pero vamos a leer algunos pasajes. Aquí precisamente estarán siendo también leídos en las pantallas, pero usted en su Biblia puede también buscar y subrayar. Muy bien. Con mucha frecuencia se habla del amor de Dios, pero no siempre se habla del temor del Señor. Lo útil que es el temor del Señor para el crecimiento y la renovación. Para el crecimiento y la renovación. Y ya leímos ahí ese Salmo 103, versículos 107 y 108. Pero hay un versículo que todos sabemos, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría, ¿qué? Es el temor de Jehová, ¿verdad? Eso es algo extraordinario que nosotros podamos recordar. Entonces, vamos a leer algunos pasajes que nos puedan ilustrar lo que es el temor del Señor. Vamos a leer Proverbios 14, 27. Estamos en Salmos, ahí Proverbios 14, 27. Estos versículos se explican solos, por sí mismos, se explican, ¿sí? Dice el Proverbios 14, 27, dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Es manantial de vida. Wow. Es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. O sea, vamos a destacar qué tan importante es el temor de Dios, y vamos a tratar que con los pasajes que leamos vayamos teniendo claro de qué se trata. Luego tenemos allá en el primer libro de Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo número 8, vamos ahora a un versículo del Nuevo Testamento. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, vamos a contrastar el versículo 8 con el versículo 17. Vean,
Eh, Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba, bueno, voy a leerles el versículo 6 para entender el 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero de prueba, se prueba, con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Y luego dice el versículo 8, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con Jesús inefable, con el gozo inefable y glorioso. Está hablando de Jesús aquí. No le hemos visto como le vieron los apóstoles, pero le amamos por lo que las Escrituras dicen que Él haría y que Él hizo. Y el versículo 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros estamos aquí como peregrinos, pero un día todos compareceremos ante su presencia, porque está escrito que el hombre viva una sola vez, ¿verdad? Y muera, y después el juicio. Pero nosotros no tendremos un juicio para condenación, pero sí tendremos lo que llamamos el juicio del trono, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, no el juicio del trono, aquel final después de la muerte segunda, ese no lo tendremos, pero sí tendremos el juicio que es todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno según las obras. Entonces, ahí está. Hebreos nos deja ver algo más. Vean ustedes Hebreos capítulo 12, versículo 29. Al finalizar del capítulo 12 nos deja algo muy interesante ahí. Porque vea lo que dice. Voy a leerle el 28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, ¿cómo dice? Con temor y reverencia. Somos salvos, hemos nacido de nuevo. El Espíritu de Dios está en nosotros. Su gracia está en nuestra vida para que le sirvamos con temor y reverencia. La palabra que se traduce con mucha frecuencia por temor es una palabra griega, phobos, ¿sí? Pero no siempre tiene el mismo énfasis. Aquí el énfasis es reverencia, con temor y reverencia. Les sirvamos con temor y reverencia. Pero lo que nos hace ver eso es el versículo que sigue. El versículo 29, ¿qué dice? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. A veces ese no lo leemos, pero hay que leerlo porque esa es la razón de servirle con temor y reverencia. El contexto del versículo puede aclarar. Yo les encargo que en casa ustedes lean el contexto, porque ahorita, como vamos a mencionar varios versículos, no nos alcanzaría aquí el tiempo. Muy bien, entonces, hoy en la mañana recordaban que el pueblo de Israel, una vez que salió de Egipto, tenía temor de que Dios les hablara, y mandaron a Moisés y dijeron que a ti te diga el Señor lo que tiene que decirnos y tú nos dices. ¿Alguien recuerda ese versículo? Es Éxodo 20:20. Vamos a ver.
Dice, voy a leerles el 19 para que entendamos el 20. Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahí tenían miedo. Pero el versículo siguiente dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, ¿verdad? El temor del que estamos hablando es ese temor que nos hace acercarnos a Él sin miedo y ver su grandeza, su gloria, por eso con temor y reverencia, pero eso nos impide, ¿verdad?, tener una vida licenciosa de pecado. Entonces ahí vamos entendiendo esto. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, estos son versículos que nos dejan ver, pero hay algunos pensamientos adicionales. Y aquí son varios. Vamos a ver si podemos justificarlos con algún pasaje también. Pero vean, el temor del que estamos hablando del Señor puede hacer, es decir, aquí como vamos a referirnos a un hombre que era gentil, a lo mejor no conocía realmente a Dios. Entonces lo que podemos decir a este respecto es que alguien puede buscar ser temeroso de Dios. Este centurión, allá en el capítulo 10 del libro de los Hechos, vaya conmigo ahí, Hechos 10, 8, dice de la siguiente manera de Cornelio, cómo era Cornelio, ¿sí? Dice ahí, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, ¿y qué? Y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Él procuraba ser temeroso, pero no había conocido ni entendido la gracia a través de Jesucristo. Por eso Dios, vean qué interesante que aun cuando no conocía, Dios tuvo el hecho de que era temeroso, lo tuvo muy en cuenta para satisfacer la verdadera necesidad de este centurión de Cornelio, y le envió a buscar a Pedro. Y Pedro vino y le explicó acerca de Jesucristo. Cuando Pedro explicaba que Jesús es el único juez de vivos y de muertos, y que Él vino para pagar por los pecados de todos nosotros, aún de los que no son judíos, entonces todos ellos creyeron. Y mientras Pedro seguía con el discurso, el Espíritu de Dios descendió y los llenó a todos los que estaban en casa. Qué maravilloso es nuestro Dios. Entonces uno puede buscar ser temeroso y Dios no va a pasar desapercibido eso, aunque realmente no le conozcas. Pero Él va a hacer lo que necesitas para que le conozcas. Entonces, ahí está. Puedes buscar ser temeroso de Dios aun cuando no tengas una experiencia, y Dios te va a salir al encuentro y te va a llenar con su Espíritu. Amén. Número 2, el temor del Señor se usa para describir el asombro y la reverencia a Dios. El asombro y la reverencia a Dios. ¿Qué pasó el día del Pentecostés? El Señor les dijo que estuvieran orando y que iba a venir el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando vino, Pedro explicó que era el cumplimiento de la profecía de Joel 2:20. Y les explicó. Y cuando vino el derramamiento del Espíritu, con lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos,
hablaban en otras lenguas y los que estaban ahí se maravillaron porque les hablaban en el idioma de ellos, los que estaban ahí de visita. El día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, es lo que significa. Bueno, entonces leamos ahí Hechos 2:42, 43, ¿qué dice? Hechos 2:43. Dice, bueno, el 42 es muy valioso. Vean el estilo de vida de la iglesia del libro de los Hechos después del Pentecostés. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Wow, era una comunidad unida de esa manera, en la enseñanza, en la celebración de la gracia, en el partimiento del pan, unos con otros, la comunión en las oraciones. Pero como resultado, ¿qué fue lo que pasó? Y sobrevino temor a toda persona. Ese es el temor que queremos, ese que te hace ver su grandeza, ese que te hace ver su misericordia, ese que te hace buscarle. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó? A toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En una comunidad donde había ese temor, no hay ningún problema para que Dios haga todo lo que quiere hacer. En una comunidad sin ese temor, pues andamos buscando que suceda algo extraordinario cuando debe de ser algo ordinario. Porque hay esa disposición, ese temor. Muy bien. Entonces, aquí es la misma palabra, phobos, pero aquí es un asombro, una reverencia por Dios, porque qué Dios tan maravilloso. Así lo describe Pablo al terminar el capítulo 11. Se queda extasiado de la misericordia, de la sabiduría de Dios que sometió a todos bajo pecado para tener misericordia de todos. Wow. Entonces, se queda sin palabras realmente Pablo allá, más bien en Romanos. Entonces, aquí tenemos, después de los acontecimientos del derramamiento del Espíritu el día del Pentecostés, pues la gente dijo, este es Dios grande y poderoso, que lo que prometió a Abraham, lo que prometió, bueno, desde Génesis 3:15, a Abraham, a Moisés, a David, a los profetas, lo ha venido a cumplir. Sí. Con el derramamiento del Espíritu Santo es la inauguración del nuevo pacto, de la promesa de que pondría su Espíritu en nuestro corazón, dándonos un corazón sensible. Y ahora el derramamiento del Espíritu Santo vendría a todos aquellos que se arrepienten para recibir el perdón y entonces reciben el don del Espíritu Santo. Estaban ahí extasiados también con hecho. Entonces, el temor del Señor significa que temes el disgusto y la disciplina de Dios también. Temes la disciplina de Dios. Dice Apocalipsis 3:19. Vamos a ver ahí. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así pues, sé pues celoso y arrepiéntete. Así que cuando usted se ve en ciertos aprietos, dígale al Señor, gracias porque tú me amas. Estoy pasando por esto porque tú no quieres perderme, porque tú me amas, ¿verdad? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es la última de las iglesias, el mensaje, ¿verdad? A la Odisea. Y después de decirle eso, le hace una invitación a la comunión.
Vea lo que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Aquí se entiende como que acaba de llegar, pero en el original es: he estado aquí esperando tener comunión contigo y no me he ido. Qué tremendo, ¿no? Y luego dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, porque es la manera de tener comunión con él. ¿Sí? Y no voy a tener un desayuno ligero, una plática ligera. Cenaré con él y él conmigo. Ya no hay más trabajo, no hay más nada. Cenaré con él, es la comida principal. Cenaré con él. Dijo: voy a lonchar con él. No, cenaré con él. Voy a cenar con él, ¿sí? Y, y él conmigo. Es una participación, ¿sí? Eso es maravilloso. Él quiere una relación amplia, ¿sí? Él quiere una relación. Entonces, el temor significa que no quieres ofenderlo porque lo amas, porque Él tampoco quiere castigarte innecesariamente porque te ama. Pero Hebreos, recuerdan ustedes que dice también eso, ¿verdad? Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, porque es un amor grande, entrañable, ¿sí? Es el amor de un padre que quiere que su hijo camine con él, viva para él. Entonces, tenemos otro pensamiento. El temor de Dios es temor saludable, que aún los incrédulos necesitan para escapar del juicio final. Aún los que no creen necesitan ese temor. Sí. Como dice el Salmo 36:1. Vea, el Salmo 36:1 nos dice: la iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. El 2 dice: se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Pero entonces lo que podemos discernir aquí es que si alguien tiene temor, no se lisonjearía de su iniquidad, porque la iniquidad del impío me dice al corazón, o sea, me da a entender la iniquidad del impío, que no hay temor de Dios delante de sus ojos. No teme a Dios. No teme a Dios. Hace lo que le viene a la mano en gana, pero no teme a Dios. Número 5. El temor de Dios es lo que los creyentes necesitamos para evitar caer. Vamos a ir a un pasaje de Romanos 11. Creo que lo voy a leer en otra sección, pero aquí lo leemos de una vez. Romanos 11:19 dice de la siguiente manera. Bueno, leamos desde el 18. ¿Recuerdan ustedes esta ilustración que hace Pablo en cuanto a los judíos y a los gentiles? Porque algunos dicen, bueno, si la justicia la recibieron los gentiles, ¿por qué los judíos no la recibieron? La justicia de Dios por medio de Jesús. Y Pablo les aclara: no la recibieron porque ellos la buscaban no mediante la gracia, el amor, la buscaban mediante sus méritos personales bajo la ley, y por eso no la recibieron. La justicia de Dios es por la fe en la obra poderosa de Jesús. Pero
es el contexto del versículo. Pero dice él a los gentiles en el versículo 18, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Verdad? Porque algunos decían, bueno, pues los judíos ya no están. ¿Sí? Bueno, no están para que tú estés. ¿Sí? No te ensoberbezcas. Pero más adelante hay otros pasajes que vamos a leer donde si Dios va a tener misericordia de los judíos cuando se arrepientan, Él los va a recibir, ¿verdad? Él los va a recibir. Si ha tenido misericordia de nosotros los gentiles, ¿cómo no habrá de tener misericordia de los judíos cuando crean quién es Él? Sí, eso es maravilloso. Entonces, vean, el temor de Dios entonces hace que el creyente pueda valorar, pueda agradecerle al Señor. Sí, porque ahí nos quedamos en el versículo 20, cuando dice, por su incredulidad fueron desgajadas, hablando de las ramas del olivo original, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Vean ustedes qué dice el versículo 21, dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué dice? A ti tampoco te perdonará. Pues entonces, hermanos, el temor de Dios a los creyentes nos hace evitar caer. ¿Sí? Hasta ahí, con estos versículos, yo creo que podemos entender lo que es el temor de Dios. Podemos entender lo que es el temor de Dios. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros ese temor? Exacto. ¿Quién lo dijo? Ahí está. Muy bien. Puede evitar que caigas en el pecado. Anoten eso. Y tenemos ahí, además de los versículos que hemos leído, Hechos 5:5. Hechos 5:5. Vamos ahí. Dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Recuerdan ustedes el contexto de este pasaje? Había creído mucha gente después del derramamiento del Pentecostés y había temor sobre todos. Y ninguno decía ser dueño de nada, sino que tenían todas las cosas en común. Aún sus casas, si era necesario, las vendían para suplir para las necesidades. ¿Quién vendería su casa para construir la losa? Creo que aquí no hay de esos, ¿verdad? Entonces, aquí está. Pero a lo mejor puede vender su carrito. No. Algo que no esté usando, ¿no? Bueno, pero es el contexto. Es el contexto. Entonces, aquí Bernabé vendió su casa. Al finalizar el capítulo 4 lo dice. Era un natural de Chipre y vendió su casa y trajo todo a los pies de los discípulos. Pero en contraste con esa generosidad de Bernabé, hubo un hombre, ¿verdad? Ananías y Zafira, que aparentaron esa misma espiritualidad, esa misma generosidad, y vendieron su casa y sustrajeron algo de la venta
Y el Espíritu le dijo a Pedro que estaban aparentando. Y le dijo, ¿verdad?, que no era el total de lo que habían recibido por la venta de la casa. Y entonces hizo la pregunta. Pedro hizo la pregunta, ¿verdad? Ahí en el versículo 3, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, no tenía temor de Dios. Y entonces el versículo 5 dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Un gran temor. Qué contraste. Dios le gustó tanto el ambiente que había, que es lo más parecido al reino de Dios, donde todos no dicen ser dueños de nada, sino que se ven todos como mayordomos de lo que es de Dios, y lo que Dios diga, eso es lo que hace que decidan y dispongan de lo que tienen, porque es de Dios. Y es Dios a través de cada uno de ellos supliendo las necesidades para el que no tiene. Le agradó tanto que cuando hubo alguien que estaba pervirtiendo eso, los mató. Porque si Dios hiciera eso en este tiempo, que todo aquel que presume espiritualidad caiga al suelo, probablemente no quedábamos nadie, ¿no? Pero estamos hablando aquí, pues, de que el temor del Señor puede evitar que caigas en pecado, como el pecado en el que cayó Ananías y Zafira. No tuvo el temor de Dios. La primera carta a los Corintios, vamos ahí, en el capítulo 11, versículo 28, nos habla también, aquí se trata de la cena del Señor, sí. Sí, dice el 28 al 30, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es decir, que aquel que, así como Ananías y Zafira, presumen de espiritualidad, y otros presumen de que están en armonía con el corazón de Dios y han recibido la gracia de Dios y participan de la cena del Señor sin discernir que todos somos uno en Cristo, ¿verdad? Que todos somos uno en Cristo. Y hay pleitos y hay contiendas, y cada quien come cuando quiere y no espera a los demás. Y dice Pablo: y otros hasta se emborrachan. ¿No tienen ustedes dónde comer en sus casas para que hagan lo que quieran? Pero ¿por qué pervierten el sentido de la comunión con Cristo, que es la comunión entre nosotros? No disciernen. Y algunos dicen que están enfermos y otros han muerto antes de tiempo, podríamos decir nosotros. Bueno, ok, entonces habrá juicio. Entonces Pablo dice entonces claramente que muchos son débiles, enfermos, y algunos incluso han muerto debido al juicio del Señor. Si hubieran desarrollado un temor saludable del Señor en su vida, ese pecado no habría estado presente en su vida. Entonces, ¿de qué nos sirve ese temor? Puede evitar que caigas en el pecado, que caigamos en el pecado. Número 2, puede motivarte a obedecer
también puede así como puede evitarnos que caigamos en el pecado, pues parece como que es igual a que puede motivarnos a obedecer. Pero veamos, es un ejemplo de Abraham realmente. Allá en Hebreos 11:8, vean que no había realmente para Abraham quizás una Biblia para aprender sobre Dios, pero Dios le habló. Y en el versículo 8 dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esa es una confianza plena en Dios, ¿verdad? Es Dios. Eso es conocer realmente la voz de Dios. La fe tiene que ver a obedecer lo que Dios te dice que hagas, ¿verdad? Escuchas la voz de Dios, conoces la voz de Dios y puedes obedecerle. Entonces, el temor te motiva a obedecer. A Saúl no le motivó nada cuando Dios le dijo, mata a los amalecitas y no dejes nada, ninguno de ellos, porque ellos se opusieron a que Israel llegara a la tierra prometida y ellos altercaron con el trono de Dios. Wow. Altercaron no con Israel, sino con el trono de Jehová. Entonces, bórralos del mapa. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Dijo, aquí hay unas buenas vaquitas, ¿verdad? Aquí hay estas ovejas. Aquí este es un botín, no lo podemos desperdiciar. ¿Cómo voy a matar al rey de los amalecitas, Agag? Y eso va a ser un trofeo de que hemos vencido a los amalecitas. Pero es que Dios no quería que se ensalzara Saúl. Dios quería borrar a los amalecitas. Y no lo entendió así Saúl. Saúl pensó que era una victoria como cualquier otro pueblo y que había que tomar el botín como lo tomaban de los demás pueblos. ¿Qué sucede cuando usted tiene personas bajo su cargo y les da una instrucción precisa para que la obedezcan? Y ellos le dicen, pero es que a mí me pareció mejor esto. ¿Qué dice usted? Pasa a la dirección de personal y recoge tu finiquito. No puedo seguir confiando en ti, ¿no? Porque eso es. Samuel le dijo, Dios te ha desechado. Dios te ha desechado. Creo que aquí es la batería la que empieza a fallar. Pero aquí tengo el otro, por si acaso, ¿verdad? Vuelvo a tener otra falla. Sí. Muy bien. Entonces, ¿pero me están escuchando bien los de atrás? Ok. Muy bien. Entonces, el temor a Jehová nos sirve para obedecerle. En tercer lugar, bueno, también podemos decir de todos los demás héroes de la fe que están aquí, el 11:7 también. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, no había habido lluvia tan grande como, no había habido lluvia. Y le dice el Señor, construye un arca porque va a haber inundación para que te salves tú y tu casa, o para que se salven todos los que crean el anuncio. ¿Cuántos años Noé anunció que venía un diluvio? 120. 120 siendo rechazado. No sé, ¿no es eso misericordia de Dios? 120 años escuchando el sermón de Noé, ¿sí? Y no obedecieron hasta que llegó el diluvio, llovió tanto, empezaron a querer que Noé les abriera, pero ya se había acabado
la oportunidad. Entonces, es un temor a Dios que conduce a la obediencia, aunque los demás te digan, estás loco, ¿cómo que un diluvio? ¿Qué estás haciendo? No hay ninguna otra embarcación aquí. Pues no hay ninguna, pero Dios me dio el diseño de la que debo de hacer, ¿no? ¿Cómo debo de construirla? Y la voy a construir, ¿sí? Si está por ahí el del audio, que nos ayude porque voy a usar el otro. Ya está viendo otras fallas, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí está. En tercer lugar, puede protegerte de ser consumido por complacer a la gente. Por complacer a la gente. Sí. Vamos ahí a Proverbios 29-25. Proverbios 29-25. Sí. ¿Alguien está conmigo? Proverbios 29-25. No se me distraigan. Proverbios 29-25 dice, aleluya. Dice, el temor de Jehová pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. O sea, porque a veces que tú seas alguien temeroso del Señor, eso te dice, pero si nunca había sucedido, como en el caso de Noé, ¿verdad? Entonces, piensa en esto. Cuando tomas decisiones, piensa solo en lo que Dios quiere. ¿O ustedes en qué piensan? ¿En lo que Dios quiere o en lo que los demás quieren que haga? ¿Verdad? En lo que Dios quiere. Ahí está. Pero si piensas en lo que los demás quieren que haga, sí. Pues entonces puede protegerte de ser consumido por complacer a la gente. Allá en Éxodo tenemos un ejemplo con las parteras. ¿Recuerdan ustedes? Que tenían la orden de Faraón. Vamos ahí. Éxodo 1:17. Dice, la orden era, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Bueno, dice, pero las parteras temieron a Dios. Las parteras temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Eso es, no importa lo que los demás digan o lo que puedan hacer con mi vida, yo temo a Dios, aunque eso sea contrario a lo que los demás esperan. En cuarto lugar, te da una base para construir una vida exitosa. Vamos allí a Proverbios. Proverbios 24:3. Dice, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Entonces, el temer al Señor, sí, nos va a ayudar a poner buenos cimientos, porque el fundamento es la sabiduría no nuestra,
sino la sabiduría del Señor. Como dice también ahí Proverbios 9:10. Vea, hay muchos proverbios que mencionan esto. Pero vea, el Proverbio 9:10 dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Bueno, este es un principio que se repite ahí con los proverbios. Entonces te da una base para construir una vida exitosa porque estás siguiendo a Dios. Cuando nosotros tomamos decisiones queriendo agradar a los demás, pues se nos olvida quién es el dueño de nuestra vida. Hace unos días alguien me pidió un consejo sobre una actividad ministerial. Y bueno, yo agradezco que se acerque, ¿verdad? Y me pregunte. Pero la primera pregunta que yo le hice: ¿qué te ha dicho el Espíritu? Porque si te ha dicho algo, lo que yo te diga tiene que ser evaluado. Si es confirmación de lo que el Espíritu te ha dicho. Si el Espíritu no te ha dicho nada, hay que buscar primero lo que el Espíritu, para que puedas confirmar, ¿verdad?, lo que yo te diga. Porque eso es importante, ¿no? Entonces, no podemos dejar de buscar a Dios y confiar en lo que los hombres opinan. Quinto, puede brindar confianza en el juicio final. Vean, Primera de Juan 2:28, ¿qué dice? Ya estamos llegando al Primera de Juan 2:28. Dice de la siguiente manera, Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces, permaneced en él. Si tememos, vamos a permanecer en él. Si tenemos el temor de Dios, y vamos a tener confianza cuando él venga. Y lo que queremos es que él venga, porque le amamos, hemos experimentado su amor, su guianza. No tenemos ningún temor de que venga. Puede venir en cualquier momento, lo esperamos, porque tenemos una relación con él. Muy bien. También es clave para la amistad con Dios. Es clave para la amistad con Dios. Santiago lo dice. Pero hay un versículo que a mí me gusta mucho, es el Salmo 25:14. El Salmo 25:14, vean ustedes este. Aquí tengo varios que nos apoyan en este pensamiento de que podemos experimentar verdadera amistad. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos? ¿Vosotros qué? Sois mis amigos. Ya no os llamaré, ¿qué? Siervos, sino que les voy a llamar amigos. Vosotros sois mis amigos. ¿Qué fue la condición? Si hacéis lo que yo os mando. Pero vean ahí el Salmo 25:14. Es uno de mis versículos de mayor apoyo para buscar tener comunión con él. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea, si quieres tener comunión, hoy hablábamos de eso. Nadie puede tener comunión con los demás si no tiene comunión con Dios. Nadie puede tener intimidad real con los demás si no tiene intimidad con Dios. Pero esa intimidad con Dios viene ¿de qué?
de ese temor de Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Todas las promesas que Él ha hecho le van a ser claras para el que le teme al Señor, porque tiene una comunión con Él. Muy bien, es la clave para la amistad. Yo creo que con eso es suficiente para ver qué beneficios tenemos del temor del Señor. ¿Cómo nos consideramos? O sea, ustedes saben que las naciones deben de temer al Señor, que las iglesias deben de temer al Señor. Los primeros capítulos de Apocalipsis nos dicen, las 7 iglesias son evaluadas, pero nos saltamos todo eso. Y lo que vamos a ver ahorita enseguida es cómo podemos crecer en el temor del Señor. Y terminamos. ¿Cómo podemos crecer en el temor del Señor? Muy bien. Pues vean ahí, lo primero es que consideremos las consecuencias de la desobediencia en la vida de los demás, porque a veces lo que nosotros decidimos afecta a otros, las consecuencias. Primera de Corintios 10:11, pero vamos a leer desde el 8. Primera de Corintios, sí, 10. Voy a leerles desde el 8, sí. El que nos indica que debemos de considerar las consecuencias es el versículo 11, pero vea por qué nos está diciendo eso. Vea el versículo 8, dice, bueno, desde el 7, todo esto es dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Recuerdan en el desierto? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Vea el versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Todas estas cosas sucedieron, pero son para alertarnos a nosotros. Entonces, ¿de qué manera podemos crecer personalmente en el temor del Señor? Pues considerando, ¿verdad? Considerando que necesitamos realmente. Por eso Pablo dice en el versículo 31 del 11, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, si nosotros no solamente estamos pensando en lo que nos puede suceder a nosotros, sino a lo que trae en la vida de los demás si nosotros no tememos a Dios. Aparentamos, robamos, no sé, eso afecta a los que están con nosotros. Entonces, una manera de crecer es que consideres las consecuencias de la desobediencia en los demás. ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Cuántos recuerdan eso? A él no le interesaba tener una relación con Dios, ni temía a Dios. Todo lo que debería de hacer un nazareo se lo brincó. Y Dios de todos modos lo quiso usar como un instrumento de juicio para los filisteos. Pero llegado el tiempo, pues se apartó. Dios se apartará de todos aquellos que le rechazan,
como se apartó de Saúl. Y cuando Dios se aparta de nosotros, pues el diablo nos agarra para destruirnos y hacernos ejemplo de lo que él quiere y le ha sido permitido que haga, ¿no? Entonces, número 2, medita en la bondad y la severidad de Dios. Medita. Hay muchos versículos de eso. Pero vamos a ver si encontramos algo aquí en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 34 al 21. Sí, el segundo libro de Crónicas. El capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Con los reyes hemos aprendido muchísimo sobre el trato de Dios con su pueblo. Y ahora que estamos ahí con Samuel, estamos aprendiendo mucho sobre el liderazgo. Sí, segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 21. Dice, y andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque recuerdan que Josías le fue llevado un libro que se encontraron, dice que era pues la Torá, la ley, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces, tenemos que meditar en que Dios es bueno. Dios preservó ese escrito. Ezequías lo recibió. Pero ¿qué vas a seguir haciendo una vez que has encontrado el libro? Es una palabra de advertencia. Todo lo que está escrito en ese libro se va a cumplir. Si no lo obedeces, ¿verdad? Entonces, la advertencia de Moisés es muy similar. Vayan ahí a Deuteronomio 31:12. Estamos terminando, 31:12. Dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en las ciudades, para que oigan y aprendan, noten esto, y teman a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces, nuestro Dios nos ama. La ley es buena, solo que el ser humano no la puede cumplir por la herencia del pecado. Es ahora en Cristo Jesús que podemos ir más allá de la ley. La gente le seguía a Jesús. Vean cómo termina el capítulo 4 de Mateo. De todas las ciudades. Pero el Señor los sanaba a todos. Pero cuando empieza el versículo 5, nos deja ver qué es lo que ha venido a hacer, en qué consiste su reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y empieza a describir las características de los hijos del reino. Y usted puede leerlas todas. Pero lo que quiero decirle es que Dios es bueno, aunque nosotros solo busquemos los beneficios para nuestra vida terrenal. Él nos quiere para la eternidad. Sí. Y bueno, considera la disciplina pasada que has experimentado. ¿Alguien ha sido disciplinado por Dios? Ni en cuenta, dice. ¿Sí? ¿Alguien ha sido? Un día el Señor me dijo a mí,
en el hospital. Me operaron de una hernia yatal, todo fue muy bien, pero agarré una neumonía. Y ya tenía una semana con la neumonía. Vaya por favor ahí Hebreos 12, porque es algo que ya les he contado. Y entonces, pues, todas las noches iba la jefa de piso y me decía, si hoy no tiene fiebre, mañana se va, porque ya todo está bien. Dormía con bolsas de hielo, sí. Y tenía fiebre y entonces seguía ahí. Le dije al Señor, un día mientras me llevaban en una silla de ruedas a tomar unas placas, dije, Señor, pues, ¿qué es lo que va a pasar? No puede terminar esta neumonía. Como ya diciéndole, pues, de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando? Y escuché en mi interior ese versículo de aquí de Hebreos 12, ¿sí? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No le pregunté por qué me disciplinas. Me dio tanto gusto que Él me considerara su hijo. Dije, Señor, estoy en tus manos, cuando tú quieras. Enséñame. Sí, eso fue extraordinario para mí. Fue maravilloso. Esa noche fue la jefa de piso y me preguntó, me volvió a decir lo mismo. Si hoy no tiene fiebre, mañana se va. Le dije, no se preocupe. Ya sé por qué sigo aquí. Yo creo que no me entendió, por supuesto. Pero yo voy a salir de aquí cuando Dios quiera. Sí. Y eso es. Estoy en tus manos. Sí. Considera la disciplina pasada que has experimentado. Sí. Entonces, el Señor nos ama. Yo creo que si no me hubiera disciplinado en esa ocasión, probablemente no estaría aquí. Pero nuestro Dios quiere conservarnos. Eso sucedió hace 27 años. ¿Sí? Y aquí estamos. Por último, entonces vean, son 4 cosas las que vamos a tomar en cuenta. Lo primero es considera las consecuencias de la desobediencia en la vida de los demás. En segundo lugar, medita en la bondad y severidad de Dios. En tercer lugar, considera la disciplina pasada que hayas experimentado. Y número 4, para que crezcas también en temor, puedes orar por temor de Dios. Es decir, orando por el temor del Señor, Dios puede darnos también ese temor, porque Juan 14:14 nos dice, vayan ustedes allá a Juan 14:14, pónganse en pie, Juan 14:14, ¿qué dice? Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, ¿no? Yo creo que si lo pedimos, Él lo va a hacer. Si lo anhelamos, Él lo va a hacer. Aleluya. Él lo va a hacer para que Él sea glorificado, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si alguien desea verdaderamente ese temor, aleluya, pídalo. Pues yo no tengo ninguna experiencia de disciplina pasada, pero quiero tener ese temor. Pues pídale al Señor, porque ese temor trae muchos beneficios. Queremos conocerle realmente.
Si andamos aquí con dificultades es porque nos hace falta ese temor del Señor. Aleluya. Aleluya. Cierre sus ojos, póngase en pie o como usted lo desee. Pero vamos a darle gracias a Dios porque el temor de Dios puede llevarnos a vivir para Él. Puede llevarnos a vivir para Él. Sí. Nosotros a veces, pues vivimos como hemos visto que otros han vivido, pero las mismas resultados de los que otros han vivido sin el temor de Dios, esos son los resultados que vamos a tener nosotros. Dele gracias al Señor en esta tarde, porque Dios tiene planes de bien y no de mal, porque no hay nadie que le ame más que Él. Él tiene planes de bien y no de mal.